Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 hasta el versículo 21. Y vamos a hacerlo todos juntos, leyendo la Biblia, hermanos. 1, 2 y 3. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Palabra del Señor, hermanos. Oremos. Bendito Dios, estamos agradecidos porque nos das la vida, la salud, nos das el aire para respirar y el tiempo para estar aquí, Señor, reunidos. Estamos abiertos, Señor, a que tú nos hables. Te pedimos que obres en los corazones de cada uno de los que estamos aquí para obedecer tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiándonos a toda verdad para crecer más y más. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos. Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. ¿Alguien alguna vez ha leído la carta Primera de Pedro en su casa? Sí, durante su vida de cristiano o cristiana. La carta de Primera de Pedro es enviada a hermanos que están dispersados en 5 partes y regiones del mundo, y Pedro les anima a estos cristianos a acordarse de la salvación que Dios les había dado, para que ellos no se desanimen y para que ellos en medio del sufrimiento glorifiquen a Dios. Si bien es cierto, estaban esparcidos por varios lugares, no estaban muy cómodos, estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos por causa del Evangelio. Y sin duda las palabras de Pedro iban a ser de mucho aliento a estos hermanos. Repasando un poquito, podemos observar de que Pedro quería animar a estos cristianos que están precisamente sufriendo, explicándoles que esa salvación que habían recibido en Cristo Jesús era una salvación grande, una salvación inigualable, un regalo hermoso de parte de Dios. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te da un valioso regalo? De pronto tu esposo, tu esposa, tus hijos, o los que somos hijos de parte de nuestro Padre, de un ser querido, ¿cómo nosotros reaccionamos? ¿Cuál es la respuesta natural que damos cuando alguien viene y nos dice, mira, quiero expresarte mi amor, mi cariño, mi respeto con este regalo que es exclusivamente para ti? Imagínate que alguien de pronto que es multimillonario, que tiene mucho dinero, viene a tu casa, te toca la puerta y de pronto te comienza a conocer un poco y a conversar contigo y te pregunta, ¿cuánto pagas aquí por esta casa? Bueno, yo pago tanto de renta. Y lo dices con el dolor de tu alma porque pagar renta hoy en día no es tan fácil. O de pronto si tú tienes una casita, dices, yo tanto pago al banco todos los meses. Y dices que la casa es tuya, pero en realidad es del banco, porque si no pagas, entonces el banco te la quita. Y de pronto esta persona que es millonaria, que tiene mucho dinero, te dice, pues hasta aquí se acabó tu deuda. Ahora te mudas porque te voy a regalar una mejor casa. Y va a ser para ti. Una casa más grande,
Una casa que tenga las comodidades que tú necesitas y que tu familia necesita. De hecho, te voy a poner una piscina en esa casa también. Te voy a dar un terreno extenso y hermoso donde tú puedas tener animalitos, las plantas que quieras, los árboles frutales que desees, todo. ¿Cómo reaccionarías a esa escena donde esa persona viene y te da un regalo caro, un regalo hermoso? ¿Cuál sería tu respuesta? Saltamos de alegría. Estamos contentos y agradecidos con esa persona. Y esa persona te dice, te voy a regalar la casa solamente con la condición de que tú le des un buen mantenimiento y siempre la tengas limpia todo el momento. Pues claro que sí, por supuesto, es lo mínimo que nosotros podemos hacer en respuesta, en agradecimiento, mantener esa casa hermosa, limpia, bonita. Porque aún la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 12, versículo 48, que a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Lo escuchó, hermano? A todo aquel a quien se le haya dado mucho, dice el Señor Jesucristo, mucho también se le demandará. Y decía alguien, y es que ciertamente todo privilegio que uno recibe tiene también su responsabilidad. Todo lo que uno recibe tiene su responsabilidad. Y sin duda, este principio de pronto material también se relaciona con la respuesta de nosotros los cristianos que debemos dar a Dios gracias a esa salvación que Él nos ha otorgado. La respuesta que nosotros como cristianos debemos darle a Dios por ese regalo que se llama salvación. Ese regalo que no se compara absolutamente con nada material aquí en este mundo, ni siquiera con la casa de tus sueños. Porque ese regalo llamado salvación es un regalo eterno. Pedro decía que esto es algo incorruptible, es una herencia valiosa de Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que está cuidada y protegida por el mismo poder del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué otro regalo más valioso podemos recibir que no sea la salvación? ¿Qué otro regalo es más grande que el perdón de nuestros pecados? Dime tú, ¿qué otro regalo es más grande que haber sido librado de las mismas llamas del infierno? ¿Qué otro regalo más grande podemos recibir que tener la certeza que cuando muramos, cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, vamos directamente a la gloria para vivir con Cristo Jesús? ¿Qué otro regalo más grande hay que la salvación, hermanos? Ninguno. Absolutamente. Y en los primeros versículos Pedro describe esta salvación como algo grande. Esa grandeza de esa salvación era tal que fue el tema de estudio de los profetas del Antiguo Testamento, nos enseñaba Pedro. Era tan pero tan importante este tema que fue el centro de estudio de los profetas del Antiguo Testamento. Este tema fue la inspiración del Espíritu Santo mismo de Dios. También Pedro nos enseñaba que el tema de la salvación era la predicación central de los mismos apóstoles del Nuevo Testamento. Y esta salvación es tan grande que hasta los ángeles, dice la palabra, están atentos viendo cómo Dios realiza esta salvación a favor de nosotros los pecadores. Y debido a que la salvación es tan grande, el apóstol Pedro ahora nos pasa a explicar, nos pasa a indicar cuáles son nuestras obligaciones. Hemos recibido ese regalo inmenso que se llama salvación, pero Pedro ahora pasa
a decirnos algunos verbos que nos llevan a la acción para explicarnos cuáles son nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades para todos aquellos los que hemos recibido esa esperanza segura, ese regalo que se llama salvación. Y estas obligaciones o esta obligación básicamente se resume en una palabra. Pedro habla de la santidad. La santidad. Los creyentes debemos responder a Dios agradeciéndole por esa salvación tan grande que Él nos ha dado con una vida santa. Lo que Dios hizo por nosotros exige también una respuesta de nosotros mismos. Dice Primera de Juan capítulo 3, el versículo 3 en la palabra del Señor: todo aquel que tiene esta esperanza, hablando de la salvación, cuando Pedro habla de la esperanza, cuando Juan habla de la esperanza, cuando Pablo habla de la esperanza, está hablando de esa salvación que se va a completar un día en los cielos. ¿Cuántos han recibido esa esperanza? Dice la palabra, todo aquel que tiene, que ha recibido esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta a la salvación que Dios nos ha dado? Llevar una vida de santidad, una vida de purificación. Y la palabra santo no es una palabra que probablemente entendamos mucho en el día de hoy, porque la religión o la religiosidad nos ha enseñado que santo es aquella imagen que nosotros debemos venerar, rezar, hincarnos o prenderle velas. O que santo es aquel papa o aquel cura que murió y que vivió una vida dedicada a los pobres, una vida para dar limosnas, etcétera, etcétera. No precisamente significa eso la palabra santo o santidad cuando la Biblia habla de aquel tema. De hecho, la palabra santidad significa apartado para Dios con el propósito de vivir lejos del pecado. Si tú eres una persona que decide vivir para la gloria de Dios en santidad, entonces santidad significa que tú vas a vivir apartado exclusivamente para Dios y vivir lejos del pecado. Otra definición dice que santidad significa consagrado para servir a Dios. Y las dos tienen razón cuando nos explican precisamente esto, de que la santidad tiene que ver con vivir para el servicio de Dios y vivir para Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos vivir consagrados y en santidad? Bueno, el versículo 14 de Primera de Pedro capítulo 1 nos explicaba el apóstol diciendo: debemos ser santos, no conformándonos a los deseos que antes teníamos. Primera de Pedro 1:14. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y todos tenemos deseos, y muchos de esos deseos provienen, por no decir quizás la mayoría de nuestros deseos vienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso Pedro dice, no os conforméis. Esa frase, no os conforméis, dice, no sean formados o no sean amoldados a esos deseos o en base a esos deseos carnales que vienen de nuestra vieja naturaleza. No podemos caminar hacia adelante mientras seguimos abrazando lo que éramos antes o lo que practicábamos antes. La conversión tiene que ver con un cambio de vida, con un cambio de dirección. Si antes yo estaba caminando hacia el sur, viene Cristo, me cambia la vida y ahora comienzo a caminar hacia el norte. Eso significa conversión para vivir en santidad. En el versículo 15 el apóstol Pedro sigue explicando qué significa vivir o ser santo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos.
O sea, la santidad es algo que tiene que ver con paternidad. La pregunta es, ¿por qué nosotros debemos ser santos? Y Pedro responde, porque nuestro Padre Dios es santo. Nuestros hijos hoy en día, decíamos el anterior domingo, se parecen a nosotros los padres, ¿o no es así? Los que hemos tenido hijos podemos ver a tal punto que a veces la gente dice, wow, mira, tu muchacho es tu alma gemela. Se parece tanto a ti, ya sea a él o a ella, pero claro, por supuesto que se va a parecer. Es lo más lógico porque es mi hijo, es mío. Ha nacido de mi sangre, de mis genes, de su madre. Y entre los dos y de nosotros ha nacido ese hijo. Por lo tanto, lo más lógico es que ese hijo se parezca a nosotros también. En lo bueno y también en lo malo. En lo simpático que es y en lo feíto también. Pues se debe a que nosotros somos así también. Así que eso quizás nos va a ayudar un poquito cada vez que nuestros hijos se porten mal. Aunque cada vez que se portan mal delante de la mamá dice, te pareces a tu padre. Y cuando se porta mal delante del padre dice, igualito que la madre saliste vos. Pero lo cierto es que nuestros hijos tienen nuestros rasgos, ya sea físicos, en el carácter, porque somos sus padres, es lo más lógico. ¿Por qué es que nosotros los hijos de Dios debemos ser santos? Porque nuestro Padre Celestial que está en los cielos es santo. Y es lo más lógico. Y también dice el apóstol Pedro aquí que debemos ser santos no solamente en un debido tiempo. En el versículo 15 dice, en toda vuestra manera de vivir. O sea, no es una santidad a medias. No es una santidad parcial, no es una santidad de domingo nada más. Oiga, desde aquí, ojalá la cámara los enfoque, todos aquí se ven santitos, hermosos, bonitos. Si yo pudiera, yo les colocaba un redondito aquí en la cabecita, se ven angelitos todos, hermosos. Pero ojalá que esa santidad, esa hermosura y esa belleza de carácter que reflejamos los domingos, también podamos reflejarla durante la semana. Porque la santidad de la cual nos habla el apóstol Pedro, dice, no es una santidad a media de domingos, no es una santidad solamente en público, es una santidad en la iglesia. Es también esa misma santidad en casa, en el trabajo, en público, en lo secreto, en el teléfono, en los pensamientos, en toda vuestra manera de vivir. En todo momento. Ser sinceros, ser honestos y vivir bajo esa santidad que Dios nos demanda. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Dios santos. Y esa paternidad, esa salvación que nos ha dado nuestro Padre, nos ha colocado en un lugar privilegiado, hermanos. Dice la Biblia, antes estábamos en el mundo, ahora vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Antes estábamos en el fango, embarrándonos con el pecado, obedeciendo y siendo esclavos del diablo y de la corriente de este siglo y el estilo de vida que lleva este mundo. Pero ahora Dios nos ha arrancado, nos ha salvado de todo eso y nos ha puesto en un lugar privilegiado. Vivamos como tal, dice el apóstol Pedro. El otro día en un video de YouTube, me parece que era, una mamá entre lágrimas y rabia estaba corrigiendo a su hijo que se creía Terian. Su hijo se creía un animal. Ustedes han visto que eso está de moda. Y el muchacho quería ser un animal y la mamá y esto es serio, o sea, no era ni siquiera en broma. La pobre madre estaba tan desesperada
y le reclamaba dándole gritos a sus hijos: ¿cómo es posible que Dios te ha hecho a ti un ser humano? Simpático, hermoso, le decía la madre, eres mi hijo, eres también como yo, un ser humano, y ahora quieras vivir como un animal siendo un ser humano. ¿Cómo es posible? La mujer lloraba de desesperación. A esa reacción, obviamente, el muchacho se burlaba y seguía con su actitud creyendo que era un animal. Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso también me hace pensar y reflexionar que nosotros como hijos de Dios muchas veces todavía seguimos queriendo vivir como la vida de antes. Seguimos arrastrando las cosas del mundo en nuestras vidas y estamos con un pie en la santidad de Dios, pero con otro pie todavía en nuestros deleites, en nuestros pecados, en las cosas malas que ofenden a Dios. No, dice, Dios nos ha colocado en un lugar santo. Vivamos como tal. Vivamos como tal. Esa palabra santo, si quiero detenerme un poco aquí, porque Pablo la resalta tanto al punto que él comienza todas sus cartas, casi todas sus cartas, dirigiéndose a los hermanos como santos en Cristo Jesús. Dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, el versículo 2, 1 Corintios 1, 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo, comenzando su carta y dirigiéndose a estos hermanos, ni siquiera le dice hermanos en Cristo, ni siquiera le dice amados, ni siquiera le dice amigos, le dice santos. Y llamados a ser santos también. En Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Colosenses capítulo 1, versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. En Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos. Si Dios te ha hecho santo, debes vivir como tal. ¿A cuántos Dios los ha hecho santo en esta iglesia? Amén. Dios te ha hecho santo. Si Dios te ha hecho santo, si Dios te ha santificado por medio de la obra de Cristo Jesús, entonces vive como tal, dice el apóstol Pablo en este caso. Y Pablo también menciona a Colosenses diciendo: si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, si es que has sido salvo, lo más lógico es que comiences a buscar a aquel que te ha salvado. Si es que has sido salvado, lo más lógico es que debes desear, agradar a aquel que te ha salvado. Si has sido salvado, lo más normal es que desees venir a la iglesia. Si has sido salvado, lo más normal es que busques orar con Dios, que busques de alguna manera servirle y agradarle. Si has sido salvado, lo más lógico es que busques la santidad para agradar a Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que Pedro nos anima a vivir, porque dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, todo aquel que ha recibido la salvación de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y yo te pregunto, a la mitad de este mensaje, ¿está tu vida reflejando la santidad de tu Padre Celestial? ¿Está tu vida manifestando a ese Dios que es 3 veces santo en tu forma de vivir, en tu carácter, cuando estás en el trabajo, cuando estás solo, en tus pensamientos? Y así como el creyente debe ser santo en respuesta a esa salvación tan grande, así también en el versículo 17 de 1 de Pedro 1,
el creyente debe andar en temor a Dios todo el tiempo. Y ese es el título precisamente de nuestro mensaje el día de hoy. Conducíos en temor. Conducíos en temor, dice la palabra del Señor en el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El versículo comienza con la frase si invocáis. Y la palabra invocar es una palabra que significa llamar a alguien audiblemente. Jorge, estoy invocando a Jorge. A ver si despierta, Jorge. Y a los creyentes nos gusta llamar, invocar a nuestro Dios porque Él es nuestro Padre. Casi siempre nosotros de hecho comenzamos nuestra oración diciendo Padre Celestial. De hecho Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos les dijo, ustedes van a comenzar así cada vez que oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nos gusta hablar a Dios y referirnos a Él como Padre, porque esto indica que tenemos una relación cercana con Él. Llamar a Dios como Padre simboliza o significa algo de protección. Cada vez que yo llamo a Dios, que es mi Padre, estoy declarando que Él es quien me protege, que Él es quien me guía, que Él es quien me da el sustento, que Él es el que me guarda. Es una estrecha familiaridad, una relación de padre e hijo, porque refleja precisamente el amor en el cual hemos sido nosotros acogidos de parte de Él. Y eso es maravilloso, pero ¿sabe qué? La carta, el versículo, dice que este mismo Padre que nos da amor, que nos da protección, que nos brinda y nos derrama su misericordia, este mismo Padre también es un Padre que juzga. ¿Lo vio en el versículo? Dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, ¿qué hace? Juzga. A veces las malas teologías se originan porque no hay un equilibrio en interpretar el carácter de Dios. Nos vamos a un extremo y enseñamos solamente una fase de nuestro Dios diciendo, Él es amor, o Él es misericordioso, Él es nuestro Padre. No es posible que un Dios siendo Padre amoroso y misericordioso nos envíe al infierno. No. Pero eso es solo una fase de nuestro Dios. Porque nuestro Dios, ese mismo que es amor, también dice la Biblia, es juez. Es un Dios justo. Dice el versículo, es un Dios que juzga según la obra de cada uno. Según la obra de cada uno. Nuestro Padre Dios es un Padre protector, pero también es un Padre de disciplina y un Padre que juzga. Es justo y juzga, dice, sin acepción de personas. Y en otras palabras, Dios no tiene hijos favoritos aquí. ¿No? Dios no tiene hijos consentidos a los cuales le hará pasar por alto conductas que son incorrectas en sus hijos. Todo lo que tú haces tendrá una justa retribución. Si haces lo bueno, entonces Dios te va a dar lo bueno. Si tú haces lo malo, entonces Dios de pronto permitirá que venga el mal a tu vida. Porque todo lo que el hombre siembra, ciertamente, dice la palabra, eso va a cosechar. Dios no tiene hijos favoritos. Dios juzga a todos por igual, sin acepción de personas. Dios no juzga por años que tienes en la iglesia. Sí, yo he cometido errores, pero yo tengo 25 años en la iglesia. Dios no juzga por ministerios. Sí, pero el hermano, mire, que el hermano que cometió el error tiene el ministerio de barrer y yo estoy en la música.
No, no. Dios no juzga por ministerios, Dios no juzga por posiciones, ni siquiera Dios juzga por conocimiento bíblico. No, dice la palabra del Señor que Él juzga, es tan justo que Él juzga a todos por igual, sin acepción de personas. Y es por eso, y es exactamente por eso que tú y yo debemos conducirnos aquí en la vida con temor de Dios. Ese es el título de nuestro mensaje. Eso es lo que queremos transmitir con estos versículos, de conducirnos en esta vida con temor mientras estamos peregrinando, dice la palabra. Y la palabra ahí, peregrinar, cada vez que la Biblia usa esta palabra peregrinar, se le llama a la vida humana. Se está refiriendo a la vida humana. Es cuando una persona camina de un lugar a otro. Es cuando una persona está de paso por ahí. Tiene un inicio y tiene un final. O sea, el peregrinar es temporal, no es para toda la vida. Significa que va a terminar en algún momento, que esa persona que está de paso tiene una meta, tiene un destino. Y a eso se le llama peregrinar, refiriéndose a que así también es nuestra vida en este mundo. Estamos de paso. Todos somos peregrinos. Nacemos y vamos hacia la tumba. Y por eso, sabiendo que la vida aquí tiene un final y que en este final todos seremos un día juzgados por nuestro Padre sin acepción de personas, por eso es que debemos conducirnos como hermanos, con temor. Debemos conducirnos con temor. Y la palabra temor no significa tenerle miedo a Dios. No está hablando de eso. En el sentido de que Dios nos asusta. No está hablando de eso. La palabra temor aquí tiene que ver con una reverencia profunda. La palabra temor tiene que ver con un asombro y respeto al creador de mi vida, al que ha creado el cielo, la tierra y todo el universo, a ese ser maravilloso que me regala el aire para que yo pueda respirar y subsistir cada segundo de mi vida. Temor significa reverencia, asombro, respeto, vivir conscientes que un día seremos juzgados, por lo tanto, vivir con respeto y reverencia a ese Dios juez. En 1 Corintios capítulo 3, el versículo 10 en adelante, Pablo nos exhorta a pensar en cómo nosotros estamos invirtiendo nuestra vida de peregrinaje en este mundo. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 en adelante, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. He aquí una exhortación de Pablo a cómo nosotros debemos estar preocupados por lo que estamos haciendo y de qué manera estamos invirtiendo nuestros días en esta tierra. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cristiano, ¿cómo estás invirtiendo tu vida mientras estás peregrinando por este mundo?
Pablo dice, mire, cada uno mire cómo edifica, preocúpese. ¿Qué está haciendo por la obra del Señor? Es necesario nosotros deber conducirnos con temor en esta vida, porque un día seremos juzgados ante el tribunal de Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 3 y el versículo 5, un poco más atrás, 1 Corintios 4, 3 al 5, dice la palabra, yo en muy poco tengo el ser juzgado, hablando Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque está comparando un tribunal humano y el tribunal de Cristo. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y es como decía el predicador sabio Salomón, alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. En otras palabras, si quieres, haz lo que te da la gana, no importa. Pero acuérdate una cosa, un día Dios te va a juzgar por todo lo que estás haciendo. Segunda de Corintios 5, 9 y 10. Segunda de Corintios 5, 9 y 10, hablando también de esto, Pablo dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. He aquí una forma de nosotros invertir bien nuestros días de peregrinaje aquí en esta tierra, buscar el ser agradables a Dios. Versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué nosotros debemos conducirnos en temor? ¿Por qué nosotros debemos vivir agradando a Dios? Porque un día cada uno, individual, se presentará delante del tribunal de Cristo. Va a comparecer ante Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Pedro nos exhorta a vivir en santidad, hermanos, porque no se puede vivir de forma liviana cuando sabes que un día vas a comparecer y vas a rendir cuentas. Nos anima, nos exhorta y nos llena de temor, un temor desafiante a vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque un día, tarde o temprano, yo soy joven, eso falta mucho todavía. ¿Y qué garantiza que vas a estar vivo en este año? Tú jovencito que me estás mirando, señorita, tú que estás en la flor de tu juventud a tus 50. ¿Ah? No, para eso falta mucho todavía, que se preocupe el hermano Tito. No. El hermano Tito aparenta ser más joven que cualquiera de nosotros, creo yo. Con ese amor y con esa fuerza espiritual que él tiene. Pero nada garantiza que nosotros vamos a estar vivos. Pedro nos exhorta a que nosotros estemos preparados, a que nosotros respondamos a esa salvación tan grande. No se puede vivir livianamente cuando sabes que un día, sea hoy, sea mañana, sea el año que viene, vas a estar delante de Cristo Jesús y Cristo te va a decir, ¿qué has hecho con todo lo que te di? ¿Qué has hecho? Vamos a rendir cuenta. Dice el versículo 18, volviendo a nuestro pasaje central, 1 de Pedro 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hermanos, qué buen recordatorio que Pedro nos hace aquí. Nos rescató de nuestra vida vieja. La palabra vana significa algo que es superficial.
algo que no vale la pena. Y es que Pedro está diciendo, antes ustedes en su vida estaban viviendo una vida sin Cristo que por lo tanto no valía la pena. Una vida vacía, una vida superficial. Así es la vida sin Cristo. Amén, hermanos. Y nosotros cuando estuvimos sin Cristo estábamos en esa superficialidad. Y si tú hoy día estás sin Cristo, déjame decirte que la Biblia nos enseña que la vida sin Cristo es precisamente así, una vida superficial, una vida vana, una vida que no vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque esa vida está destinada lamentablemente y tristemente al infierno. Así que más vale que vengas a Cristo corriendo para abrazarlo y decirle, Señor, dame de tu vida, Señor, resucítame, Señor, yo quiero esa vida. Señor, rescátame. Y a los que ya hemos sido rescatados, Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Tú fuiste rescatado de algo, precisamente del mundo, del diablo, de nuestra misma carne, de nuestra vana manera de vivir. Dice el versículo 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, tú fuiste rescatado con algo de infinito valor. De infinito valor. Aquí Pedro usa la palabra rescatados. Y es la misma palabra para redimidos. Y esa palabra rescatados, redimidos, tiene un sentido y una figura legal en la palabra del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien acumulaba deudas, ¿cuántos tienen deudas? ¿Cuántos tenemos deudas? Es muy diferente al tiempo de ahora, porque en aquel tiempo, cuando alguien acumulaba deudas y llegaba a un punto, tantas tarjetas de créditos ahí los judíos metiendo, que llegaba a un punto donde ya no podían pagar. Entonces esa persona, la ley decía que esa persona podía autovenderse como un esclavo. Así que ya saben todos los que me deben plata aquí. La ley decía que esa persona podía autovenderse como un esclavo y era sincero delante de esa persona y le decía, mira, no puedo pagarte, pero ahora yo te doy mi vida para saldar esa deuda. Y esa persona se convertía en esclavo de aquella persona que le había prestado el dinero. Y dice la ley que esa persona permanecía en esclavitud a no ser, legalmente, a no ser que un pariente cercano, tenía que ser pariente y cercano, que aparezca y de pronto venga y por amor a ese pariente que había sido esclavo, de pronto diga, hey, yo voy a pagar lo que debe este tipo. ¿Cuánto te debe? Tanto, aquí está, te lo pago. Ok, listo, entonces ahora eres libre. ¿Les recuerda eso algo, hermanos? ¿Les recuerda? Claro que sí, la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos esclavos del mundo. Aunque no lo reconozca la gente hoy en día, aunque piense que es libre, son esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de sus deseos, esclavos de Satanás, esclavos de este mundo. Viene Cristo y se hace humano para hacerse un pariente cercano a nosotros. Se humanó, se hizo hombre, murió por nuestros pecados y con su sangre preciosa pagó el precio de esa esclavitud.
Él nos compró y nosotros fuimos rescatados. Por eso es que Pedro usa esta palabra aquí. Fuisteis rescatados con algo de infinito valor. Eso es la sangre preciosa de Cristo Jesús. No es cualquier cosa. Dice el versículo, no es oro, no es plata, que por más valioso que sea el oro, no es estable. A veces pierde su valor. Es incorruptible. Pero la sangre preciosa de Cristo no lo es. Y ese precio es que Él pagó por nuestra redención. Hermanos, a veces hay algo que cambia la manera en que nosotros tratamos las cosas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Si usted tiene un carrito ahí barato que le costó, cacharrito decimos en Bolivia, ¿no? Y que está a patadas andando y qué sé yo. Usted lo trata como tal. Es que, oye, pero tu auto está sucio y no sé qué. No importa, ese auto me costó apenas $2,000. Pero es diferente si usted tiene un auto de $30,000. Usted lo mantiene pulcro, bonito, limpio. A veces nosotros, queridos hermanos, cambiamos la manera en que tratamos las cosas por el precio que nos ha costado. ¿No es así? Lo mismo sucede con los niños en cuanto a los juguetes y las cosas que reciben. Hermanos, hermanas, cuando algo es barato, lo usamos sin cuidado. Cuando algo es costoso, lo protegemos, lo valoramos, lo respetamos. Ahora piensa en esto un poquito, en cuanto a tu salvación. Tu salvación no fue pagada con cualquier cosa. Tu salvación no fue pagada, dice Pedro, con oro, ni con plata. Tu salvación fue pagada con la sangre de Cristo Jesús. Entonces trátala como tal. Amén, hermanos. Así de valiosa es. Y para ir terminando, dice el versículo 19, como cordero sin mancha y sin contaminación. Como cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 20 saltando, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y si bien es cierto, nuestro planeta ya tiene miles de años de vida, pero este versículo nos da a entender de que, de hecho, desde antes de la creación del universo, desde antes que Dios haya creado los cielos, la tierra, los planetas, ya Dios había destinado a Jesús para venir y morir como un cordero. La muerte de Jesús no fue un accidente. La muerte de Jesús no vino porque de pronto, si Judas no lo hubiera traicionado. Cuando yo era católico nos enseñaban eso. Y llorábamos en las misas rezando, si tan solo Judas no lo hubiera traicionado, o si los discípulos no lo hubieran de pronto abandonado y lo hubieran defendido, el Señor no hubiera muerto. O porque los sacerdotes de pronto le hicieron trampa a Jesús. Los sacerdotes judíos tienen la culpa porque ellos le hicieron trampa al Señor Jesucristo y por eso es que Él tuvo que ir y morir. O fue porque Pilato, fue porque Pilato teniendo el poder para liberarlo fue, se lavó las manos para librarse de esa culpa y dejó que lo mataran. No. La muerte del Señor, hermanos y hermanas, ocurrió porque dice el versículo, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había planificado y destinado así. Como ese cordero que va al matadero, decía Isaías, así el Señor Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Yo tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Dice el versículo 21 para terminar, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y es a través de esa obra que nosotros llegamos a tener esperanza. A todo aquel que cree, dice la palabra, Él le da
el derecho de tener esa esperanza de salvación y de ser llamado por derecho hijo de Dios a todo aquel que cree. Hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo y eso significa que ya no nos pertenecemos. Amén. Si usted ha sido salvado, si usted ha sido rescatado por Cristo, usted ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y al ser usted comprado por Cristo, eso significa que usted ya no es dueño de sí mismo. Eso significa que nuestra conducta, incluso nuestro carácter, nuestra vida, tiene un dueño. Eso significa que nuestro tiempo también tiene un dueño. Eso significa que nuestro cuerpo también tiene un dueño. Y la pregunta es, ¿estoy viviendo como alguien que ha sido comprado por la sangre preciosa? ¿Estoy viviendo precisamente con esa premisa de que yo no soy dueño de mí mismo ahora, Dios es dueño de mi vida? ¿Tu estilo de vida refleja el precio que se pagó por ti en la cruz del Calvario?